Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te exaltamos, Dios maravilloso. Te bendecimos, Rey de Gloria. Te bendecimos, te adoramos. Te adoramos, mi Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Precioso eres, Espíritu Santo. Precioso eres, Espíritu Santo. Danos más de ti. Queremos conocerte más y estar más cerca a ti, mi Señor. Más cerca de ti. Háblanos por tu palabra, Señor. Usa cada palabra que inspiraste para hablar hoy a nuestro corazón, para afirmar tus verdades, para levantarnos, Dios, para darnos fe, para dar vida, Señor, para abrir los ojos y dar dirección y guianza, Señor. Toma el control tú. Nosotros lo rendimos todo a ti. Espíritu Santo, te necesito en esta hora. Es imposible para mí hacer esto sin ti. Por eso me humillo, Señor, ante ti. Mi corazón te pertenece, así como todo lo mío es tuyo. Úsame y háblanos a todos acá, que la gloria es solo de una y es tuya, Señor. Recíbela, precioso Rey. En Cristo Jesús te damos honor, Espíritu Santo de Dios. Te damos honor, Espíritu Santo, mi amado. A ti, Padre eterno, gracias. Dios, Padre, glorioso Creador. Gracias, Señor. Gracias, amado, por la cruz. Gracias por tus llagas. Gracias, mi Señor, por la corona de espinas. Pero hoy tú estás coronado en tu reino. En tu reino es donde tú estás coronado y vives para siempre y volverás. A ti te damos gloria, Señor Jesucristo. Y hacemos esta oración al Padre en tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Bueno, bendito Dios. Yo espero que hayan tenido un tiempo lindo en la alabanza. Y miren qué bonito es cuando nosotros, como dice el Salmo 133, miran cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Cuando la iglesia del Señor se reúne, hay un poder especial. Hay un poder especial. Y bueno, hoy vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y es un mensaje acerca de los tiempos que estamos viviendo y lo que vendrá. Y el mensaje tiene un título y es En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Y quiero invitarlos a que vayan conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y que busquen en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Una doctrina que, especialmente en la iglesia pentecostal, se hizo muy fuerte a partir de los años 50 más o menos. Pero una doctrina que hubo errores en su planteamiento, en su interpretación, en el manejo que se le dio a esta doctrina. Han habido muchos abusos y es por esto que es una enseñanza que hoy ya mucha gente no quiere oír, que ya está cansada, que está hastiada de escucharla. El rapto de la iglesia, la venida de Cristo, Jesús vuelve ya. Son cosas que ya mucha gente está reacia, especialmente personas que pertenecieron a iglesias pentecostales o que estuvieron cerca a todo este movimiento pentecostal del siglo pasado y desde hasta hace unos años, que se atrevieron incluso a dar fechas con el mes, el año, el mes y el día en que Jesús regresaría. Y se cometieron grandes errores y se abusó tanto de que Jesús ya vuelve y Jesús ya vuelve y Jesús ya vuelve, de que mucha gente endureció su corazón al ver que Jesús no vino. Entonces se creó como una especie de impermeabilización, si se puede usar así la palabra. Corazones se hicieron impermeables, ya la gracia de
no entra. ¿Por qué? Porque se resisten mucho. Se resisten mucho. Se esperaba tanto la venida del Señor y el Señor no regresó cuando ellos lo decían, lo cual no es bíblico, era un gran error. Pero ya mucha gente ya no está ni siquiera hablando del rapto de la iglesia. Todos aquellos que se denominaban pretribulacionistas, que tenían unas fechas establecidas en las cuales el Señor tenía que regresar antes del 2020. Estamos en el año 2023, febrero de 2023, y Jesús no llegó, y toda esa postura pretribulacionista, que era la mayor parte de la iglesia cristiana, sobre todo la pentecostal, se cayó, se vino abajo, se derrumbó. Y una vez más, el engaño hizo sus estragos. Porque cuando se engaña o se abusa de una doctrina, Dios no gana, Dios pierde, porque se usó mal su palabra, los dones, los llamamientos. Sin embargo, es una doctrina real que hay que enseñarla correctamente, bíblicamente hay que saberla interpretar para poder nosotros estar en sincronía con lo de Dios. Amén. Bueno, bendito Dios. Si eso se nos apaga, aquí se van a congelar todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer, estamos en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses. Vamos a leer a partir del versículo 13. Y vamos a leerlo hasta el versículo 18. El título en muchas de las Biblias es La venida del Señor. ¿Me confirman qué títulos tienen? La venida del Señor. Ok. El regreso de Jesús. ¿Me confirman qué títulos tienen en sus Biblias? Deberes sociales de la nueva vida. ¿Deberes sociales de la nueva vida? No. No, la vida se agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. El capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? Porque el capítulo 4, el primer versículo dice eso, vivir para agradar a Dios. Ese es el título que se le añadió, porque eso no está en la venida del Señor. Ok, entonces la mayoría tienen la venida del Señor, ¿sí? Amén. Levanten sus manos quienes tienen la venida del Señor. Muy bien. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos es el título de esta enseñanza. Y tiene que ver básicamente con eso, con la venida del Señor. No su primera venida, su segunda venida, el regreso de Jesucristo. Bueno, a ver si este niño me deja predicar. Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Muy bien. Entonces, nos está hablando el apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo está utilizando para darnos un mensaje dentro de todas las normas de conducta de la iglesia, dentro de las doctrinas o enseñanzas que se enseña por parte de los apóstoles en la iglesia primitiva, que muchas son correcciones, otras son
simplemente direcciones como tendientes a un mandato, algo que hay que seguir para agradar a Dios, algo que hay que dejar de hacer, algo que hay que empezar a hacer. Dentro de todas las instrucciones que el Espíritu Santo dio a la iglesia primitiva y que lo usamos hasta el día de hoy porque somos la iglesia del Señor, fundada por Cristo, en cabeza de Cristo, los apóstoles. Todo esto tiene gran importancia en la vida cristiana, cada punto, cada aspecto. Y el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses dedica una pequeña porción de la carta, solo una pequeña parte, para hablar un tema que en ese momento se estaba prestando para confusión, para error. Estoy hablando 2000 años atrás, la iglesia primitiva. Por eso es necesario que nosotros hoy entendamos que no hay iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay una iglesia perfecta, sin error, no la hay. De hecho, todas estas cartas fueron escritas para corrección, para redireccionar al pueblo que se había como descarriado, que estaban ignorantes de muchos temas y los apóstoles llenos del Espíritu Santo comenzaron a tomar a la iglesia y ponerla en sincronía con los principios de Dios, principios dados en el Antiguo Testamento, pero ahora que se tenían que aplicar a una iglesia no judía también. Amén. A la fe en Dios se había agregado un pueblo no judío, con prácticas abominables. Entonces se necesitaba corrección en todas las áreas de la vida. Y el apóstol Pablo toma esta parte de esta carta para hablar de algo que no se ha comprendido, que no se ha entendido y que se está prestando para herejías. ¿Qué es una herejía? Es una enseñanza destructiva, una enseñanza no bíblica que atenta o contradice los principios de Dios. Amén. Y eso se había introducido en muchas iglesias, entre esas la de Tesalónica. ¿Qué es la herejía que está corrigiendo el apóstol Pablo acá? La resurrección de los muertos, el regreso del Señor. Dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo está el quinto rudimento, que es la resurrección de los muertos. Amén. O sea, una enseñanza dada por Cristo mismo. Él mismo la dio y lo pudiéramos buscar en todos los evangelios. Encontramos cómo el Señor nos anima y nos enseña acerca de la resurrección. No solo la de Él, sino la de todos los creyentes. Y la del mundo entero, en otra fase, en otro tiempo. La del mundo entero, pero para juicio delante del trono blanco de Dios. Del gran trono blanco. Amén. Entonces, todas estas enseñanzas que son nuevas para mucha gente, se prestaron para errores, se prestaron para confusión. Y hubo algo que sucedió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y es que en el momento en que el Señor, en el momento en que el Señor está muriendo, cuando Él muere en la cruz y desciende al centro de la tierra su espíritu, su alma, dice que hubo un gran terremoto y que los sepulcros de muchos justos que habían muerto correctamente delante de Dios, dice que muchos de ellos resucitaron y que después de que el Señor Jesucristo resucitó, ellos salieron a predicar también. Amén. Hubo una gran resurrección en el momento en que Jesús muere y resucita, allá en Jerusalén, específicamente en Jerusalén, en los sepulcros que habían allá. Y como eso fue algo notorio a toda esa población, a toda esa gente que estaba ahí, fue notorio eso. Muchos comenzaron a decir que la resurrección de la cual Jesús había hablado, como lo vemos en el Evangelio de Juan cuando muere Lázaro, ¿se acuerdan?
¿qué le dice Marta? Cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dice a Marta. ¿Y cuál es la respuesta de Marta? Sí, Señor, yo creo que resucitaremos en el día postrero. O sea, la resurrección era una enseñanza que Jesús daba a sus discípulos. Era reconocida. Sin embargo, le faltaban muchos detalles. Le faltaba mucha explicación aún. Explicación que quedó suficiente ya en la Escritura, cuando se cierra la última carta, que es Apocalipsis. Quedó completa toda la explicación que necesitamos nosotros para conocer la enseñanza de la resurrección de los muertos. Sin embargo, cuando viene este milagro y resucitan tantas personas, la iglesia cristiana empieza a decir, miren, de aquel tiempo, empiezan a decir, mire, esa era la resurrección de los muertos de la cual habían hablado. De hecho, en el capítulo 15 de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo emplea todo un capítulo para corregir lo de la resurrección y desmentir a los que decían que la resurrección ya había pasado. Y dice, no, es que si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos todos condenados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, esta es una enseñanza que desde su inicio, desde su origen, comenzó a sufrir ataques, especulación, error, desviación. Amén. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, no digo que vayamos a la Biblia porque son muchos textos los que estoy mencionando y no terminaríamos hoy. Por eso los estoy simplemente hablando. Pero en Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo dice, acerca de la venida, del día de mi regreso, dice el Señor Jesús, nadie sabe la hora, ni el Hijo ni los ángeles que están con el Padre. Únicamente el Padre conoce el día, la hora en que Jesús regresaría. Esto para descartar cualquier persona que se levantara con fechas para decir, el Señor me habló y me dijo que regresa en mayo 5 del 2021. Errores que a lo largo de la historia han prestado para grandes desvíos en el cristianismo. Sectas enteras se han desviado por esto. Sectas como los adventistas del séptimo día, que son una secta. No es iglesia del Señor, que lo único que espera es la venida del Señor, pero con fechas que sus propios profetas les han dado, que a lo largo de la historia se ha caído cada fecha que ellos dieron, porque Jesús mismo dio una orden, dijo, nadie sabe la hora. Es una orden para nosotros no hablar de fechas, ni siquiera del año. Amén. Nadie lo sabe. Está en el poder del Padre el determinarlo. Amén. Los testigos de Jehová también en sus inicios comenzaron también ellos con Charles Russell, que fue su fundador, estableciendo fechas acerca del regreso de Cristo. Y la iglesia cristiana también ha cometido esos errores, especialmente la iglesia pentecostal ha cometido grandes errores en cuanto a este tema, esta doctrina. Hoy no voy a entrar profundamente en el tema doctrinal porque es muy extenso el tema, muy extenso. Y es un tema que requiere mucho estudio, mucha preparación de parte mía y de la gente que lo escuche para poderlo entender bien. Pero lo que hoy Dios puso en mí es un mensaje, primero para que entendamos que sí es algo que va a pasar. Amén, sí va a pasar. Señor va a regresar. Vamos a hablar rápidamente de qué va a pasar cuando el Señor regrese. Vamos a hablar de qué es el rapto de la iglesia rápidamente, lo que nos espera a nosotros como iglesia y cómo prepararnos para eso. Amén. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón hoy, hablarles de una manera más suave, un mensaje para que los niños puedan entender, para que los más nuevos puedan entender. Comienza este mensaje con el apóstol Pablo diciendo en el versículo 13,
tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué significa? El apóstol Pablo viene con un discurso de todas las cosas que hay que corregir en la vida cristiana, lo que hay que hacer para agradar a Dios, lo que hay que dejar de hacer para no desagradar más a Dios. Y dentro de todas esas correcciones del carácter, del comportamiento, el apóstol Pablo dice, tampoco quiero que ignoren esto, hermanos. O sea, hace parte de un discurso completo, no es un discurso separado, es un discurso completo. Así como debo guardar los mandamientos que Dios me dice, así como debo ser el esposo que la palabra ordena que yo sea, así como debo ser el hijo, el hermano, como debo ser el pastor, la oveja, así cada uno de los roles en mi vida tiene un mandamiento, una forma diseñada por Dios que yo debo encajar en ella. Amén. Mucha gente se va de las iglesias cristianas como en la nuestra porque no encajan ellos en la Biblia. Lo que la Biblia les dice es demasiado complejo, muy estricto y no les gusta y esa Biblia no me gusta, ese Dios no me gusta, chao, me busco una iglesia cristiana más chévere, donde me hablen bonito, que me va a ir bien, donde me den ánimo y aliento porque llegué destruido de una semana difícil y entonces allí la alabanza es más movida y la palabra me anima. Cuando Jesús dijo que Él era una piedra de tropezadero para todos los que no quisieran buscarlo. Amén. Piedra con la que muchos siguen tropezando el día de hoy. Cuando se encuentran con el Cristo de la Biblia, el Cristo real, el del carácter que Él tiene, tropiezan y dicen, ese Cristo no me gusta. Nos echan la culpa a nosotros los pastores, pero es con la Biblia que ellos están peleados. Entonces, dentro de este tema que el apóstol Pablo está tratando acá, les dice, no quiero que sean ignorantes acerca de los que duermen. ¿Cómo así? ¿De los que se quedaron en la casa durmiendo y no vinieron a la iglesia? No, está hablando de los que murieron físicamente. Lo que pasa es que entre los apóstoles comenzó este lenguaje para referirse a la muerte como una especie de sueño. Amén. ¿Qué era la muerte en la mente de los apóstoles, en la experiencia de los apóstoles? Bueno, ellos fueron testigos de la resurrección más poderosa de todas, que fue la de ¿quién? La de Lázaro. La de Lázaro. Lázaro ha muerto, lleva 4 días muerto, y cuando mandaron a llamar al Señor Jesús y le dijeron, ven que tu amigo está enfermo, él dijo, esperemos otros 2 días. Pero cuando el Señor dice, vamos a despertar a Lázaro, ¿qué dijeron sus discípulos? ¡Wow! Si duerme es porque ha sanado, está mejor. Y el Señor dice, no digo esto de que Lázaro esté dormido porque se mejoró. Digo esto porque Lázaro ha muerto, mas vamos a despertarlo. Entonces, en palabras de Jesús mismo, la muerte ante los ojos de Dios del creyente, la muerte del justo, del que se ha reconciliado con Él, es un sueño espiritual, en donde nuestro cuerpo es enterrado o quemado. Finalmente este cuerpo de carne tiene que ser destruido, hecho polvo otra vez. Pero nuestra alma y nuestro espíritu, que son eternos, van a llevarse con Él, a quedarse allá, esperando el momento en que Él regresará. Y ordenará que se nos den cuerpos nuevos y meterá nuestro alma y nuestro espíritu en esos cuerpos nuevos. Cuerpos como los de Él, porque Él prometió que resucitaríamos con un cuerpo como el que Él resucitó. Amén. Entonces esos son principios que tenemos que entender como iglesia. ¿Qué se necesita para yo tener un cuerpo nuevo como el del Señor, resucitar con Él? Él dijo, tienen que morir. Y puso la comparación, un granito, una semilla.
Si cae en la tierra y el granito, la semilla no se muere, no puede dar fruto, tiene que morir para que dé mucho fruto. Asimismo el Señor nos dijo, ustedes si dicen que creen en mí, tienen que morir a sus sueños, a sus planes, a sus aspiraciones, a sus vidas. Tienen que morir, en otras palabras, tienen que renunciar a todo eso y venir a mí para que yo les dé el plan que yo diseñé para cada uno de ustedes. Amén. Otra batalla que tienen muchos cristianos hoy. El plan de Dios no me gusta, prefiero mi plan. Y cuando yo le digo a Dios, no tu plan, sino mi plan, le estoy diciendo no a todo lo de Dios. Amén. Primeramente a la salvación. Porque la salvación es un acto en el cual el Señor, con su muerte, pagó el precio por mi alma. Yo estaba en una cárcel y el dueño de esa cárcel se llamaba Satanás, era mi dueño. Pero la libertad, el pago fue la sangre de Jesús. Entonces, esa persona dentro de la cárcel puso la fe en Jesús. Jesús ordena que se abra la puerta y que el diablo deje salir a esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús lo compró, ahora es de él. Por eso no puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Si digo que creo en Dios, le pertenezco a Él. Tengo que preguntarle y preguntarle qué quieres que haga, qué quieres que haga, qué quieres que haga, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se hubiera podido quedar lleno de dinero, lleno de títulos, lleno de todos los poderes. Pero cuando se encuentra con Cristo y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice, soy Jesús. Él dice, ¿quién eres tú, Dios, que no te conozco? Le dice, yo soy tu Dios, Jesús, al que tú persigues. Mira cómo estás destruyendo tu vida porque estás de necio. El apóstol Pablo entiende esto y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué empieza a hacer el apóstol Pablo? Deja todo por Cristo, todo. Dinero, títulos, familia, todo lo deja para seguir a Cristo. Amén. Eso que le pasó a Pablo le tiene que pasar a cada persona que quiera resucitar con Cristo cuando Él regrese. O ser raptado si está vivo en el momento en que Jesús regrese, que ya lo voy a explicar. Y es algo básico que los apóstoles del Señor enseñaron. Está en su palabra. Y no podemos ignorarlo más. No podemos ir en contra de la Escritura, porque nos estamos rebelando contra Dios. Y eso atenta directamente contra la salvación. Entonces, dice el apóstol Pablo, no quiero que, hermanos míos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Léanlo conmigo para que ustedes puedan mirar palabra por palabra. Primero que todo, al decir Pablo que no quiere que ellos ignoren esto, ¿qué les está queriendo decir en otras palabras? Quiero que escuchen, quiero que presten atención y quiero que aprendan, es lo que les está diciendo. ¿Quién es un ignorante? ¿Alguien que sabe o alguien que no sabe? El ignorante es el que no sabe. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quiero que ignoren esto? No, quiero que lo sepan, está diciendo. O sea, quiero que lo aprendan. Entonces, ¿qué debemos aprender, apóstol Pablo? De los que durmieron. Y les dice dormir, y volvemos a la referencia que está con la resurrección de Lázaro. Marta y María están llorando desconsoladas, pero cuando Jesús se aparece en la escena y le dice, quiten la piedra, Lázaro ven fuera, y resucita el que había estado muerto 4 días, ¿cómo quedaron las lágrimas y el desconsuelo de Marta y de María? ¿Cómo quedaron? ¿Siguieron tristes? ¿Siguieron deprimidas? ¿Siguieron de luto? No, se quitaron el luto, se secaron las lágrimas, se fue la tristeza y corrieron, abrazaron a su hermano y celebraron porque ahora estaba vivo, otra vez. Amén. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Su pariente, su amigo, su hermano, su pastor, ese que murió, que no está muerto, sino que usted lo enterró, yo sé que lo enterraron, pero es que él creía en mí.
Ese está dormidito. Está dormidito. Pero es que su cuerpo se destruyó ya. Ese cuerpo no importa porque es que el Señor le va a dar un cuerpo nuevo. Y entonces, ¿dónde está? Porque es que yo quiero ir al cementerio a visitarlo, pero ni lo puedo ver porque está bajo la tierra y puedo ir allá, ahí están los huesos. No, hombre, esos huesos se van a convertir polvo. ¿Para qué usted visita eso? El alma y el espíritu de su pariente, de su hermano, de su esposo, su esposa, su hijo, su papá, de su pastor, del que sea que murió en Cristo, el alma y el espíritu están con el Señor en el cielo en este momento. Y van a regresar. Usted prepárese para que se encuentre con Él otra vez. Por eso no quiero que estén tristes. ¿Qué dice? No, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no creen en el Señor. Los que no quieren seguir al Señor. Son los otros que cuando mueren su familiar, se deprimen, se destruyen. Que lutos, hermanos, yo conocí personas con lutos de hasta 10 años vistiéndose de negro. Mire, yo he visto tanta ignorancia de la palabra de Dios y cosas tan terribles. Yo soy testigo de personas que en vida trataban a su familiar horriblemente mal. Y cuando su familiar murió, ahora, mejor dicho, fue el mejor hombre, era la mejor esposa, fue el mejor papá, fue el mejor hijo. Y en vida eran enemigos. Porque no se tiene esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que resucitaremos. Que viviremos para siempre con Él. Amén. Entonces no tenemos tristeza, no tenemos luto, tenemos esperanza, fe, gozo. Amén. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. No quiero que estén tristes si alguno de nosotros va a dormir con el Señor. Su cuerpito, ese cuerpito no importa, el Señor le va a dar uno nuevo. Amén. Es lo que está diciendo el apóstol. Y dice, y mire el punto en el que pone la resurrección. Lo pone en el punto mismo de la salvación. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿esa no es la declaración a través de la cual somos salvos nosotros? Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, pero que resucitó con poder y volverá. Eso es lo que nos da salvación. Y dice, si creemos esto, dice, así también, o sea, parte de nuestra fe hacia lo que Dios nos ha hablado es que el Señor dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa traerá? ¿Que dónde están ellos ahorita? Si dice que Dios los traerá con Jesús, ¿dónde está Jesús? En Jerusalén, en el sepulcro. Se quedó en el infierno reclamándole los derechos al diablo. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Y si dice que Dios los va a traer con Jesús, ¿dónde están todos los creyentes dormidos? Allá con Él. Allá con Él. Disfrutando con Él de Jerusalén la celestial, de los montes, de los valles, de todas las maravillas que tiene nuestro Padre en su reino. Allá están con Él. Cantándole con los ángeles. Allá están felices. Sus almas, sus espíritus. Y esto nos debe dar esperanza mientras el Señor regresa. Porque no sabemos cuándo vuelve Cristo. Él dice, yo vuelvo pronto. Y lo dice muchas veces en la palabra. Pero ese vuelvo pronto tiene un significado para nosotros especial. Y ahora vamos a entrar en eso. Hasta ahí vamos claros. Hasta ahí se está entendiendo. Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo menciona otro hecho que sucederá simultáneamente al mismo tiempo de la resurrección. Cuando Jesús venga, al mismo tiempo de la resurrección, sucederá algo a lo cual se le llama el rapto de la iglesia. ¿Y dónde está? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, ¿quién está hablando a través del apóstol? El Señor. O sea, no es un pensamiento de Pablo, es el Señor a través de Pablo. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿Pablo está dormido?
Hoy sí, pero cuando está escribiendo esto está vivo. ¿Pablo sabe cuándo va a regresar el Señor? ¿Cuándo cree que el Señor va a regresar según Pablo? ¿En 2000 años? ¿En 150 años? ¿En 500 años? ¿Cuándo Pablo piensa que el Señor va a regresar? Nosotros que vivimos, por eso quiero que leas, no me mires a mí, concéntrate en la palabra y en el mensaje que Dios quiere darnos, porque es que esto hay que recibirlo en el corazón para poder dejar que el Espíritu Santo cambie la manera en que estamos viviendo. Porque la iglesia cristiana hoy está tan mal porque no cree en estas cosas. Por eso vive terriblemente mal, vive esclava del mundo, en el sistema del mundo, detrás del carro, detrás de la casa, detrás de las vacaciones, pero no está detrás del Señor nunca. Y una iglesia cristiana muy probablemente con tendencia a quedarse, a perderse el rapto por causa de su mal cristianismo. ¿Por qué? Porque no se le presta atención de corazón a lo de Dios. O no se cree. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dios está hablando. Que nosotros que vivimos, dice el apóstol, se incluye, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, para Pablo, ¿cuándo venía el Señor? No los escucho. No los escucho. Para Pablo, ¿cuándo venía el Señor? Pablo decía, en cualquier momento viene mi Señor, me sorprende y me lleva con Él. Por eso se incluye en los que vivimos. ¿Me entiende desde cuándo se está esperando el regreso del Señor? Y no porque fueran ilusos, porque el regreso de Cristo no es algo que yo programo en mi calendario para estar listo para esa fecha. El regreso de Cristo es algo que yo vivo cada día, porque cada día quiero estar con Él. Esa iglesia que vive así es la iglesia que Jesús se va a llevar en el rapto. La iglesia que cada día vive, ¿para quién? Para Él. La iglesia que vive para sí misma, para lo de la tierra, para los afanes, las tristezas, las preocupaciones, que no le ha querido servir al Señor, que no quiere hacer nada por Dios, que no quiere crecer, que no se mete con Dios, que perdí el trabajo, ¿qué hago ahora? Pues meterme tiempos con Dios, a orar, a buscarlo más. Él aparejará el trabajo. Lo que yo estoy haciendo. Yo lo hablo por mí. Ahorita que no tengo trabajo, pero que estoy pasando resúmenes por todo lado. ¿Pero qué hago? Aprovecho más tiempo a meterme más con Él. Para cuando tenga que ir a trabajar ya no tenga tantas horas, pero me he llenado mucho más de Él en este tiempo. Esa iglesia que vive así es la que se va a ir con Él. Pero la iglesia que está pendiente de lo de acá, el Señor la va a dejar acá. Y a sufrir cosas terribles, a sufrir lo peor del Apocalipsis, va a quedar esa iglesia. A ser parte de la ira de Dios como los otros que no tienen esperanza, según este mismo texto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Que supe esta doctrina y no me preparé. Que sabía que el Señor regresaba por mí y yo no estaba listo. ¡Qué horror! Que soy niño, que soy chiquito. ¿Y qué? Los niños llegan a una edad en la cual ya comienzan a cometer pecados y son conscientes de los pecados. Ya van a ser responsables por sus pecados delante de Dios. Y a menos de que se arrepientan, de que le entreguen el corazón a Cristo, no van a ir al cielo con Dios. Van a recibir el mismo castigo que los otros que no tienen esperanza. Porque Dios es justo. Entonces, es un mensaje para todos. Y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no tendremos que morir para ser resucitados. Dice,
Porque el Señor mismo, ¿quién? El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, el Señor mismo ordenará al ángel, al arcángel, que coja una trompeta y la suene. Y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, se escucha esa trompeta en el cielo. Los muertos en Cristo comienza ese momento glorioso en el cual el polvo de la tierra, de sus cuerpos, todo eso comienza a transformarse, se encuentra con sus almas y sus cuerpos, y todo eso se convierte en un cuerpo nuevo como el de Cristo por el poder de Dios. ¿O cómo creó Dios a Adán? ¿Cómo lo creó? Del polvo de la tierra. Entonces, dice el apóstol, eso es lo primero que va a suceder al sonar la trompeta. Y dice, luego, o sea, en el mismo momento, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado con el Señor, seremos ¿qué? Léalo. Seremos arrebatados. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Arrebatados juntamente con ellos. O sea, todos juntos. Los que habían dormido y nosotros que estamos vivos, seremos llevados, trasladados de esta tierra. ¿A dónde? A las nubes, para recibir al Señor en el aire. Queriendo decir, fuera del planeta Tierra nos vamos a encontrar con Cristo. Fuera del planeta Tierra nos encontramos con Él. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Pero nos arrebatará en carne también? No. Esa es una muy buena pregunta, que la respuesta está en 1 Corintios capítulo 15. Por eso les digo que lo primero que quiero explicar es que es una doctrina de los apóstoles. O sea, esto es algo que los apóstoles enseñaron y mandaron a la iglesia que lo siguiera enseñando, que la gente no ignorara este principio. Porque si nosotros no resucitaremos, dice el apóstol Pablo, pues comamos y bebamos, hagamos lo que querramos. Ya están en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Entonces dice, además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, el estar preparado para el Señor es un acto diario. Yo creí, yo sigo perseverando. ¿Qué significa perseverar? ¿Que soy perfecto? ¿Sí? Que ya no se me salta el mal genio. Que ya no cometo por ahí un error. No. Que estoy perseverando para cambiar. Que, ay, se me salió el mal genio y dije algo que no tenía que decir. Voy y siento el dolor de mi pecado y voy y le digo, Padre, ayúdame. Ya, Señor, corrígeme, que es que yo estoy pero re mal. Ayúdame, yo no quiero esto más. Persevera. Y es una actitud diaria. Amén. Diaria. Dice que si no hacemos esto, entonces creímos en vano. En otras palabras, no creímos. No somos salvos. Versículo 3. Porque primeramente os enseñamos lo que asimismo recibí. Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió el apóstol Pablo? De Pedro, de Juan, de Timoteo, su hijo espiritual. ¿De quién lo recibió el apóstol Pablo? En Gálatas dice que él ninguna necesidad tuvo de que ni Pedro, ni Juan, ni los notables de los apóstoles le enseñaran cosa alguna, porque el Señor mismo le había enseñado a él. Pablo, con el conocimiento de la Torá, del Tanaj, del Antiguo Testamento,
Pablo con todo ese conocimiento intelectual, pero ahora en una experiencia con Cristo real, era el Señor el que le daba todo esto. Dice, asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, amén, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, más de 500 personas fueron testigos de que Cristo sí resucitó, lo vieron. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo lo vuelve a decir el apóstol? Duermen. Es importante que entendamos este principio, hermanos. Dormir en Dios. El creyente es imposible que muera. La muerte no tiene ningún poder contra un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene miedo de que le pongan la pistola al frente y le digan niegue a Cristo o lo mato. Máteme, pero Cristo es mi Señor. ¿Por qué no tiene miedo a eso? Porque sabe que su cuerpito se le dañó, se le acabaron los días aquí en la tierra, pero sabe que inmediatamente estará con el Señor allá, en su reino. Y que resucitará juntamente con Cristo para regresar a esta tierra, vivir 1000 años aquí en esta tierra con el Señor, ver al Señor ser rey sobre todas las naciones, en una tierra allá donde sus enemigos han sido acabados, destruidos, no armas nucleares, no nada de eso. Eso lo va a ver el que resucita con Cristo. El que se va en el rapto de la iglesia estará 1000 años aquí en la tierra con el Señor, y pasados los 1000 años es soltado el diablo, se arma la última limpieza del Señor, de la última maldad que quedaba, y nos vamos con el Señor para el cielo para siempre. Por eso nosotros tenemos, esta es nuestra esperanza, esto es lo que nos motiva, lo que nos anima a seguir, a perseverar. Amén. Que no pude comprar casita en esta tierra, no alcancé. Bueno, estoy construyendo mi casa en el cielo. Allá el Señor me prometió a mí una mansión. Allá es donde yo quiero ser rico, en el cielo. Amén. Apóstol Pedro lo pone en estas palabras. El apóstol Pedro en su carta dice, es que todo lo que vemos, los elementos, las cosas que vemos, todo arderá por el fuego de Dios. Por eso ellos no estaban apegados a nada material. Porque realmente habían creído esto lo habían creído. Yo sé que si ustedes creen estas palabras, mírenme bien, si ustedes creen estas palabras, su vida va a cambiar. Porque van a dejar de pegarse a personas, van a dejar de pegarse a cosas materiales, a lugares. Se van a despegar de todo eso, a despojar. Y van a estar más cerquita, más pegaditos al Señor. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere? Eso es lo que Él quiere. Mire lo que continúa diciendo el apóstol. Apareció a toda esta gente, otros ya duermen, dice después a Jacobo, a los otros apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo dice, yo soy testigo de Cristo, lo vi resucitado. Dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Bueno, vamos más adelante a partir del versículo 12, donde ya empieza a entrar en fondo a explicar la resurrección. Porque vamos a responder la pregunta aquí de Vale. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia primitiva? ¿Qué estaban diciendo? Que no había resurrección de muertos. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué que había pasado en el momento en que el Señor muere y resucita, que habían resucitado muchas que estaban en los sepulcros. Y si Cristo no resucitó, vana es, dice, porque si no hay, versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, estamos perdidos. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hay salvación sin resurrección de Cristo. Y no hay resurrección de Cristo si no hay resurrección de los creyentes. O sea, es uno solo, una sola enseñanza. Cristo resucitó, su iglesia resucitará. Amén. Es una sola enseñanza, una sola.
Si creo que Cristo resucitó, también creo que yo resucitaré con Él. Amén. Así de claro. Ahora dice, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¡Wow! Esa gente está perdida. No, dice el apóstol Pablo. Dice versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Hoy es un culto especial de primicias. Primicia es una ofrenda especial para Dios. Los primeros frutos del año se le dan en gratitud al Señor, se le dan al ministro, al varón de Dios que Dios le puso a uno. Uno le presenta una ofrenda de primicias, voluntaria, libre, de la capacidad y el corazón de cada uno. Pero nos está diciendo que el fundamento de esas primicias es celebrar lo que Cristo es. ¿Qué es Cristo? Las primicias de la resurrección, el primero en resucitar y nunca jamás volver a morir. Escúchenlo. ¿Alguien resucitó antes de Jesús? ¿No? ¿Y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? En Eliseo, el hijo de la señora donde él se quedó, y con Elías, el niño de la señora donde él se quedó, y el muerto cuyos huesos, el muerto que cogieron y echaron en el sepulcro de Eliseo, tocó los huesos de Eliseo y resucitó y salió corriendo. ¿No eran todas esas resurrecciones? ¿Y la niña de Jairo no había resucitado? ¿Por qué la resurrección de ellos es diferente a la resurrección de Jesús? El mismo cuerpo, ¡pum!, desapareció la enfermedad, destruyó todo, volvió la vida, el mismo cuerpo. Pero ese mismo cuerpo, ¿qué pasó? ¿Se fue para el cielo? ¿Qué pasó con ese cuerpo? Se volvió a morir. Pero ¿qué pasó con el cuerpo con el que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Lo volvieron a enterrar? ¿Qué pasó después de que Él resucitó? Lo vieron más de 500 personas. Y no solo eso. Uy, es que desapareció y no sabemos dónde está. No, ¿qué pasó? Hechos de los Apóstoles capítulo 1. ¿Qué pasó? Lo ven cuando sube. Y todos se quedan así mirándolo. El Señor está volando allá. Vuela Cristo. Lo habían visto caminar sobre el agua, pero nunca lo habían visto volar. Ahora lo ven así volar y están así asombrados. Y dicen, uy, el Señor está volando. Y se aparecen dos ángeles y les dicen, ¿qué les asombra, muchachos? Tranquilos. Así como Él está yéndose, así mismo Él va a regresar, volando entre las nubes. Y prepárense todos ustedes, más bien. Amén. Entonces, dése cuenta qué es lo que yo debo creer realmente de mi Dios. Porque muchas veces se enfoca el evangelio hacia que el Señor va a pagarte las deudas, el Señor va a sanarte la enfermedad, el Señor te va a dar un matrimonio bonito, el Señor te va a dar muchos hijos y una larga vida. Hermanos, no, pues entonces mejor quitemos al Dios de la Biblia y pongamos a Santa Claus, hermanos. Así bien bonito, bien gordito, y le pedimos a Papá Noel todos los regalos y las cosas que queremos y ya. No, una de las mayores promesas que tenemos de nuestro Dios es esto, la resurrección, que viviremos para siempre con Él, pero con el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo diferente, nosotros tenemos un cuerpo como el de Jesús. Amén. Por eso somos invitados a las bodas del Cordero. ¿A qué? A comer. Se va a comer, se va a pasar sabroso. Vamos a poder volar, vamos a hacer todas las cosas que el Señor nos demostró que Él hizo. Amén. Amén. Ahora sigamos para responder lo que dice Vale. Dice entonces, más abajito. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. Hasta ahí vamos de acuerdo, ¿verdad? La resurrección. Muy bien. Ahora, más abajito. Dice, más abajito. Versículo 35. Pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, lo que estaba explicando la semilla. Pero Dios le da cuerpo, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y nos enseña el principio. Nos dice versículo 40, hay cuerpos, ¿lo están leyendo todos? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. O sea, no es lo mismo. El cuerpo celestial es mayor, dice una es la gloria del sol y la otra la gloria de la luna. O sea, compara el cuerpo celestial con el sol que resplandece y la luna que depende de que el sol alumbre para ella reflejar. Dice, versículo 42, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. O sea, nuestro cuerpo, en el que vivimos, en el cual está implícito lo que se llama carne, según la Biblia, carne. La carne es como una mezcla de las necesidades de mi cuerpo, mezclada con una mezclada, valga la redundancia. Es una mezcla de las necesidades de mi cuerpo junto con los anhelos, desórdenes, pecados, iniquidades que están dentro de mi alma. Se mezclan esas dos y manifiestan iras, pleitos, contiendas, herejías, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, brujería, hechicería. Todo eso está dentro entre mi cuerpo y mi alma. Eso es a lo que la Biblia lo llama corrupto, es una corrupción. Cuando el cuerpo se muera, todas esas necesidades que son más como del orden animal, que compartimos con los animales, todo eso se va. Dice, se siembra, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y aclara Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo es como el de los animalitos, come, hace popó, hace chichi, se enferma, igual que los animales. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Entonces, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, los que estamos hoy vivos, o los que murieron, durmieron para el momento del rapto, amén. Hemos traído ¿cuál imagen? Del cuerpo terrenal, del cuerpo animal, o sea, estamos en este cuerpo de carne, tanto resucitados como raptados. Dice, esto es lo que va a pasar. Dice, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del... ¿Quién es el celestial? Cristo, porque comparó al primer Adán, era terrenal. El segundo Adán, que es Cristo, celestial. Muy bien. Entonces vamos a traer la imagen del celestial. Se nos va la imagen del Adán. O sea, este cuerpo animal de carne como el de Adán ya no. Ahora un cuerpo como el de Jesús, con el que Él resucitó. Amén. Indestructible, que jamás vuelve a morir. Jamás. Amén. Ahora dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué está mencionando aquí Pablo? No todos dormiremos. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo allí Pablo? A lo mismo que le dijo a los tesalonicenses, que no todos iban a morir, sino que está hablando del rapto. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Es un qué? Es un misterio. ¿Cómo va a pasar? Y que, hermano, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Cómo va a ser Dios que ese polvo? Imagínense cuántos hermanos cristianos cremados. Imagínense dónde están hoy los huesos de Pedro. ¿Dónde están los huesos de Pablo? Imagínense nuestros hermanos decapitados, que en un lado la cabeza, en otro. ¿Cómo va a ser Dios que todo eso, que hasta allá hoy es polvo, que se lo comieron los gusanos o los que fueron comidos por los leones? Esa carne de ellos se convirtió en popó, hermanos. En popó de león. ¿Cómo va a ser Dios que todo eso se convierta ahora? Oye, mi hermano, es un misterio.
por el poder de Dios, como cogió tierrita y esa tierrita la convirtió en un muñequito y sopló en la nariz y ahora es Adán. Así como Jesús cogió la tierra, le echó saliva, mezcló el barrito, se untó al que nunca había visto, o sea, ese hombre nació sin ojos, le echó ese barrito en los ojos y le dijo, vaya, lávese. Y cuando el hombre se lavó, ay, ¿qué es esto? Siento ojos nuevos, y los abre y empieza a ver. ¿Cómo lo hizo Jesús? Hombre, es un misterio, son cosas que le pertenecen a Dios. ¿Cómo va a ser Dios en el rapto, en la resurrección? Él sabe, Él nos lo explicará un día con Él. Pero nos está enseñando, nos está diciendo qué va a pasar, no cómo lo va a hacer. Porque es un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? ¿Qué significa que seremos transformados? ¿Cuál era tu pregunta, Vale? Que si vamos a subir En este cuerpo. Acabamos de leer que el cuerpo y la sangre no heredan el reino de los Dios, de Dios. Pero que seremos, ¿qué? Transformados. Y dice, escuche, que ya con esto voy a cerrar el mensaje de hoy. ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? En un abrir y cerrar de ojos. Por lo general, el título de mi mensaje lo afirmo con el primer versículo que leo, pero hoy lo voy a hacer con el último versículo que leo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Ahí quedó el rapto, ahí quedó la resurrección. ¿Dependemos de qué? De que el Señor le dé la orden al arcángel y el arcángel coja la trompeta y subieron todos los cuerpos de los que estaban en los sepulcros, en el polvo de la tierra, en el aire, en la materia, porque la materia no se crea ni se deshace, solo se transforma. Todo eso de cuerpos de nuestros hermanos que estaba por ahí en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de un elemento, lo que sea, todo eso sube nuestro cuerpo, ¡pum! Como Elías. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Elías lo recogió los carros de fuego, los caballos y el carro de fuego? ¿Qué pasó con Elías? ¡Puf! Su manto cayó. ¿Qué va a pasar con nuestra ropita? ¡Puf! Se cae la ropita y nuestro cuerpo transformado como el de Cristo para reinar con Cristo para siempre. Diga conmigo, para siempre. Reinar con Cristo para siempre. Ya no habrá más batalla sexual, ya no habrá más batalla con los pensamientos, ya no habrá más batalla en los sueños, ya no habrá más batalla en el carácter, ya no habrá más batalla en la envidia, en la ira, ya no habrá más batallas. Todas esas batallas desaparecen cuando somos transformados a la imagen del Señor. ¿Cómo no vamos a anhelar nosotros esto, mis hermanos? Para todos los que estamos luchando con el carácter, para los que luchamos con la tentación, con las pruebas, para los que luchamos con eso, esto es un alivio, es una esperanza. Es decir, yo no voy a sufrir para siempre. John Newton, el escritor de Amazing Grace, el autor de Amazing Grace, ¿saben cuál es Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I see. John Newton, traficante de esclavos en el África, es testigo de cómo esos montones de morenitos que venían prisioneros en esos barcos, en el viaje del África hacia Europa, 50, 70% se les morían. Y John Newton comenzó a viajar con uno de sus capataces, otro morenito, cristiano, que cuando esos morenitos estaban enfermos a punto de morir, les decía, no más cadenas,
no más cadenas, no más arduo y duro trabajo. Aquí se acaba tu viaje de esclavitud. Hoy vas a estar con el Rey. Su gracia te liberta. Hoy vas a estar en el reino de nuestro Salvador. Y John Newton, impactado de cómo él, eran las últimas palabras, y cerraba los ojos a decenas y decenas y decenas de muertos. Y cuando viene el momento de la tormenta en el cual él piensa que el barco se va a hundir, y le dice a Dios: si me salvas, te entrego mi vida y te sirvo. Por eso la canción dice así: Amazing Grace, gracia maravillosa, que salvó. Dice: how sweet the sound. The sound o the song. Bueno, how sweet the sound. Bueno, una dulce canción, una dulce melodía. That saved, que salvó a wretch, a un impío, like me, como yo. I once, una vez, was lost, estaba perdido. But now, ahora, I'm found, me ha encontrado. Was blind, era ciego. But now, ahora, I see, veo. La salvación, y escribe esa dulce y preciosa melodía. Hermanos, la resurrección de los muertos, el rapto de la iglesia, es algo que tiene que estar en nuestro pensamiento continuamente, todo el tiempo. Especialmente cuando vengan los problemas, los ataques satánicos, espirituales, la opresión. Tenemos que entender quiénes somos. Somos hijos del Rey. Yo no sé ustedes, pero mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Y yo sé que yo soy hijo de Dios. Yo lo sé. Su Espíritu está en mí, vive en mí. Lo amo con todo mi corazón y vuelvo y lo digo: no soy perfecto. No lo soy, pero persevero para lograr aquello a lo cual Él me ha llamado. A ser como Él. A hablarle al mundo que hay esperanza. ¿En quién hay esperanza? ¿En mí? ¿En mi iglesia? No. Hay esperanza en este Cristo. El Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros. Vivió una vida perfecta. Murió sin ninguna culpa. Y se hizo pecado por mí. Pero Dios le resucitó entre los muertos. Y volverá por mí. Para llevarme a su reino para siempre. Incline sus rostros donde están. Y que el próximo año, si Dios nos tiene con vida, si el Señor no ha regresado y nos tiene con vida, las primicias que le traigamos al Señor, sin importar el valor, reflejen lo mejor de nosotros. Lo mejor para Él. Esos son nuestras primicias porque representan a Cristo, que es las primicias de la resurrección de entre los muertos. Dios nos dio lo mejor y espera que le demos lo mejor. Que estas palabras hoy penetren en cada uno de sus corazones y que ustedes sepan que Dios les dio lo mejor a ustedes, para que ustedes tengan esperanza en este mundo perdido y malvado, para que ustedes tengan la confianza en que así como Él entregó a Jesús, nos dará con Él todas las cosas que necesitamos en esta tierra para lograr lo que Él nos ha enviado a hacer. Hablar este evangelio de poder, la resurrección de entre los muertos, el hecho más glorioso y maravilloso que jamás el hombre haya imaginado, el rapto de la iglesia, en el cual ustedes y yo tenemos que esforzarnos para estar. Allí tenemos que estar. Padre, gracias por este mensaje, por tu palabra viva, Señor. Yo no quise venir aquí con un estudio bíblico, yo no quise venir aquí con una palabra que se me ocurriera.
Yo quise darte a ti la libertad, Espíritu Santo amado, porque tus palabras son mejores que las mías. Y Señor, ni mis gritos, ni mis regaños, ni mi disciplina convence, ni forma, ni arregla a nadie, Señor, a nadie. Ni a mis propios hijos puedo yo, Señor, cambiarlos. Pero tú sí, Espíritu Santo, tienes todo el poder para convencer a un corazón y hacerlo venir a ti y mostrarle tu amor, inmenso amor que tienes por nosotros, Señor, al morir en esa cruz, al pensar en mí, Señor, pensar en mí, que soy tu hijo, Señor, pero que estaba perdido un día. Me sacaste de los vicios, me sacaste de los prostíbulos, Señor. Me sacaste de lo más bajo, Dios. De lo más inmundo, Dios. Tú me salvaste, mi Señor. Tú me salvaste. Cuando yo no valía nada, Señor. Nada valía. Un fracasado, Señor. Un fracasado, Señor, era yo. Pero hoy lo tengo todo, Señor. Hoy lo tengo todo. Lo tengo todo en ti. No quiero darte cualquier cosa. Yo quiero darte lo mejor de mi vida, Señor, a ti. Los años que me queden en esta tierra, Señor, quiero dártelos a ti. A ti. Todo, 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 mi Señor, todo. Todo te lo quiero dar a ti. No hay nada que yo te niegue, Señor, nada, nada, nada. Todo es tuyo, todo es tuyo. Todo es tuyo. Una cosa te pido hoy. Dame una iglesia que te ame. Dame una iglesia que te ame. 2, 5, los que sean. Pero que te ame a ti con todo su corazón. Dame una iglesia, Señor, que te ame, que anhele tu venida. Dame una iglesia que te ame, Señor. Dámela. Gracias. Gracias por tu amor que no merezco. Por tu perdón, por tu sangre, mi Señor. Gracias. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Hay una canción tan hermosa que yo siento en mi corazón cantarle al Señor, pero ustedes saben que mi voz es muy fea. Pero cada uno, si lo siente en su corazón también, decirle al Señor: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Delante de tu trono,
Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Tú lo eres todo, todo para mí. Te damos gloria, mi Señor. Te damos nuestra alabanza a ti. Déjame orar, mi Señor. Déjame cerrar este culto. Quiero, como tu siervo aquí, Señor, en tu iglesia de Canadá, presentarte mis primicias y las primicias de tu pueblo, Señor. Por favor, no mires el valor, la cantidad. Mira el corazón, el amor, la gratitud, la honra con las que cada uno te las traemos a ti. Gracias. Quiero en esta oración darte gracias por mi pastor Antonio, Señor. Ha sido un buen siervo. Ha sido un buen siervo, Señor. Y yo lo veo en su silla, Señor, de ruedas, tan contento, tan alegre, Señor, esperando el día que tú lo vas a levantar para servirte. Servirte con todo su corazón como lo conocí, Señor, de joven a él. Te quiero dar gracias porque has sido un buen pastor, un buen papá espiritual, Señor. Un buen ejemplo, un gran ejemplo, Señor. Tan paciente conmigo. Y yo sí te ruego que tú lo levantes, Señor, de esa silla. Levántalo a él. Sánalo y úsalo con mucho poder, Señor, que él pueda engendrar miles de hijos espirituales, Señor, con todo lo que tú le has dado, Señor, con este ministerio de adoración, de amor, de pasión por ti. Y si en algo, Señor, te apiadas de mí, déjame ser tu siervo y engendrarte hijos espirituales, gente que te ame. No cerebritos, ni teólogos, ni gente chistosa, no. Hijos, hijas que te amen a ti, Padre, que amen tu palabra, que amen orar, gente sincera, transparente, Señor. Gracias por permitirme parar acá, Señor. No lo merezco, nunca jamás. Quiero volver a hacer mal uso de la predicación, del altar, de la autoridad, de nada. Nada, Señor, no quiero ministrar nada que no sea tuyo. Ni hablar mis fuerzas, ni mi carácter, ni mis cosas. Simplemente quiero ser un instrumento, Señor, un burrito, Señor, quiero ser. En el cual tú te subas y hagas lo que quieras. Úsame, Señor, como usaste la burra de Balaam, Señor. La gloria no fue de esa burra, Señor. Fue tuya. Y eso quiero ser yo. Un burro, Señor. Nada, nada. Donde solamente tú, Señor, solo tú, seas glorificado, Dios. Bendice a este pueblo, Señor.
que generosamente da. Bendice a este pueblo que sé que tienen batallas y luchas como todos, pero que perseveran, Señor. Ellos están acá. Ellos están acá, Señor. Si hubieran podido ir hace mucho tiempo, pero ellos están acá. Y tú premias la fidelidad. Hoy te pido, desata un premio especial para cada uno de ellos, Dios, en sus vidas. No solamente un regalo en lo espiritual, en lo sobrenatural, una liberación, una sanidad, algo que te hayan pedido, no. También en lo físico, en lo material, Señor, manifiéstate hoy en ellos, por favor. Y glorifica tu nombre, amado. Gracias por este servicio lindo, bello. Gozamos desde la oración, la alabanza, Señor, y ahora mucho más. Recibe gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y amén. Bueno, mis hermanos, les amamos mucho. Les doy las gracias a todos y los animo a que retengan esta palabra bella y que la presencia del Señor no se aparte. Mantengan la presencia del Señor bien linda y perseveren que cuando el Señor venga nos vayamos todos con Él. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Sí, antes de despedirme, no está nuestros hermanos José, Maf, hoy con nosotros porque la niña nació ayer. Nació ayer en la madrugada, por eso no están acá con nosotros. Pero le damos gracias a Dios que la niña la vimos muy linda, muy hermosa y todo salió bien para la gloria de Dios. Fue algo muy lindo. Así es que también le pedimos al Señor que bendiga a la familia de José. Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente, les amamos.